Bienvenidos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a conversar sobre los niños irritables. Y cuando hablamos de niños irritables, hablamos de niños no fastidiosos, o sea, niños que tienen un problema que es mucho más grave, que están todo el día lloriqueando y están realmente irritados y fastidiados. Y para eso tenemos como invitada a Sandra Grandés. Bienvenida, muchísimas gracias por estar acá. Hola Lara, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, Sandrita. Cuéntanos, ¿qué es lo que entendemos por niños irritables? Y me imagino que lo que expliqué un poquito antes está más o menos en lo cierto. Sí, mira, el término irritabilidad tiene, bueno, un significado básico para todos, ¿no? O sea, uno es irritable cuando responde de manera inapropiada, de manera desproporcionada, ¿no? Claro, eso es ofuscado, sí, o sea, desproporcionada porque no va de acuerdo al estímulo, ¿no? Ese estímulo puede ser interno, de los propios pensamientos, de las propias carencias, necesidades fisiológicas, o puede también ser externo, porque alguien le dijo no ante determinada situación, ante determinado pedido, ¿no? Claro, justamente ahora que estaba viniendo una amiga mía me comentaba, sí, porque mis hijos son irritables, ¿no? Cuando le contaba que iba a hablar de ese tema, entonces yo le decía, no, es que tus hijos no son irritables. Y esa es la confusión y sería bueno definirlo, ¿no? Porque muchas veces las personas creen que los niños irritables son los niños que de repente son un poco más engreídos o de repente son más llorones para algunas cosas, pero no, o sea, ya cuando estamos hablando de irritabilidad estamos hablando de algo que de repente el niño tiene un diagnóstico de alguna patología y que está irritado porque o no es comprendido o no está siendo tratado adecuadamente. ¿Y qué otras cosas podrían definir la irritabilidad, ¿no? Hay que esclarecer un poco, ¿no? O sea, la irritabilidad, propiamente dicha, no es un diagnóstico, no es una patología en sí, ¿no? Sí es un signo o un síntoma de alguna de las patologías en niños, una depresión infantil, o algún trastorno de déficit de atención, hiperactividad, ¿no? Entonces, no es que en sí al niño se le va a diagnosticar con, es un niño irritable, no, sino es parte de alguna patología. Pero también hay otro punto, ¿no? O sea, la irritabilidad se puede presentar en los niños comunes como el de tu amiga, ¿no? Como el hijo de tu amiga. Entonces, ese niño que presenta irritabilidad, pero tenemos que tomar en cuenta la frecuencia y la intensidad. La intensidad es importante, sí, ¿no? Entonces, si es intensa esta irritabilidad y ya presenta signos de agresividad hacia sí mismo, hacia los otros, entonces ahí sí hay que abrir los ojos, prestar más atención, porque de repente no hay una patología de por medio, pero sí puede estar esa conducta encaminándose a alguna dificultad posterior, ¿no? O sea, dificultades a nivel interpersonal, con sus amiguitos, porque es intocable, ¿no? Entonces, la misma autoestima va bajando, va mermando en el sentido de que al él darse cuenta de que no puede controlarse, de que al mínimo que le toquen o que le digan algo, explota, ¿no? Entonces él se siente mal y se pregunta por qué, ¿no? ¿Por qué yo no puedo, por qué otros sí? Entonces eso, digamos, es desfavorable. Ahora, ¿qué es lo que causaría ese tipo de irritabilidad, ¿no? O sea, hablando de esos niños que de repente no tienen un diagnóstico con una patología, ¿no? Porque estábamos hablando de los niños con déficit de atención e hiperactividad, que podría ser la irritabilidad algo que los acompaña, pero en el caso de los niños que no lo tienen, ¿no? Y que no tienen esta patología, ¿cuáles podrían ser las causas? ¿Qué podría estar sucediendo en el hogar que hace que ese niño tenga esa conducta, ¿no? Sí, bueno, yo podría agrupar en tres grandes causas, ¿no? Un factor genético, hereditario. Sabemos que la simbiosis de la madre es única, ¿no? Y que hay una relación muy estrecha en que cuando la madre es ansiosa, cuando está gestando, o después del alumbramiento también, le va a transmitir al hijo esos mismos niveles de ansiedad y va a hacer que el niño sea más irritable. O sea, hay todo un tema de carga, ¿no? De carga de la familia, por un lado, ¿no? Entonces hay y cuando es así, el niño ya tiene cierta predisposición a ser más irritable, ¿no? Entonces, por otro lado pueden haber es más vulnerable, exacto. Por otro lado pueden haber causas médicas, o sea, el niño puede estar irritable porque tiene alguna enfermedad, porque está con fiebre, porque está con cólicos, puede ser un niño con colon irritable, etcétera, ¿no? Y por otro lado está el tema ambiental,
¿no? El manejo que puedan tener los papás en cuanto a la crianza, ¿no? Por ejemplo, si yo soy una mamá que todo el tiempo le pido a mi hijo que no se equivoque, ¿no? Las reglas están muy marcadas, las reglas están muy rígidas, muy estrictas, entonces voy a hacer que mi hijo sea poco tolerante consigo mismo, poco tolerante con los otros, con los amigos. Claro, nunca va a llegar a cumplir esa meta que la mamá le pone porque es imposible, ¿no? Exacto, entonces sí, siempre una persona va a querer más, ¿no? Entonces, al no poder llegar de repente a cumplir esas expectativas, el niño se va a sentir frustrado. Y al sentirse frustrado, probablemente sea más irritable. Ahora, ¿en qué momento hay que tener una alerta? ¿En qué momento esa irritabilidad podría empezarse a degenerar en lo que estábamos comentando hace un momento, que era la agresión, ¿no? Que ya es una parte, me imagino, mucho más compleja. ¿Cómo estar atentos de eso? ¿En qué momento saber dónde llevarlo y dónde deberíamos de acudir, ¿no? Sí, primero hay que discernir si la irritabilidad va por un tema médico, por una necesidad fisiológica, claro, falta de sueño, etcétera. De ser así y de ser persistente, que llevar a un pediatra, ¿no? Si es que, a pesar de a un niño más grandecito, ¿no?, que se le puede explicar, a pesar de explicarle y decirle cómo tendría que ser la intensidad de sus reacciones, o ya se le ha explicado los niveles de las emociones, porque hay niveles, no las toma en cuenta, sigue siendo irritable, tiene problemas de relaciones interpersonales, problemas consigo mismo, hay que llevarlo a un especialista, que, bueno, a los psicólogos, para que nosotros podamos determinar cuáles son las causas, ¿no?, de esta irritabilidad y qué se puede hacer. O sea, en irritabilidad se trabaja con el niño para que aprenda a, número 1, a ser más empático, número 2, a entender sus propias emociones, y número 3, también se trabaja con los papás, porque mucho de esto, claro, está involucrado el tema de la crianza, ¿no? El cómo le digo las cosas a mi hijo o cómo es que satisfago sus necesidades. Claro, y en el caso que estábamos comentando en un momento fuera de cámara, si el niño tiene algún problema, alguna otra patología, digamos, también puede ser irritado porque no es comprendido por sus padres, ¿no? Que mayormente es lo que sucede, ¿no? No comprenden que el niño tiene un problema y hay que amoldarse, los que se tienen que amoldar son los padres, no los niños a los padres, ¿no? Y eso nos olvidamos a veces un poco. Cierto, por eso es que el papá tiene que asimilar, ¿no? O sea, como tú lo dices, adaptarse, asimilar, darse cuenta de que mi hijo no le puedo pedir lo mismo que a otro niño, que tiene otras capacidades, tiene otra forma de ser, ¿no? Entonces, si mi hijo es muy hiperactivo, por ejemplo, ya si estamos hablando de la hiperactividad, no le puedo decir que esté quieto, que se quede sentadito. Claro. Porque no lo va a poder hacer, es ilógico, ¿no? Entonces, nadar en contra de la corriente. Exacto. Ajustarse a cómo es el niño en el caso de trastornos y sí pedir y solicitar a los especialistas que estén trabajando con ellos el cómo manejar este tema, ¿no? O sea, como te dije hace un rato, hay un trabajo con los papás y hay un trabajo con el niño. Claro, sin duda. Cierto. Importante. Bueno, Sandra, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Gracias a ti. Ustedes quédense con nosotros, nos vamos a un corte y venimos con la última parte del programa.